Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mi nombre es Cristian, soy un misionero seglar o laico, y me han pedido darles una charla con un contexto de liturgia muy en específico. Y a la hora de estar preparando, me di cuenta que quizá lo más benéfico no sería ponerle casos de en dónde se está abusando o no está abusando, o centrarme en la casuística, le llaman, sino poner algunas bases primero, y esperemos que en otra ocasión que venga, pues ya no nos metemos bien a caso por caso, que si está bien hacer esto, que si está bien. Voy a mencionar algunos casitos, pero por encimita. Pero yo creo que lo más importante es tener una base para tener una visión adecuada de la liturgia. Levanten la mano los que de alguna manera sirven en la liturgia, sean lectores, ministros extraordinarios de la comunión. Ok, hay algunos. Bueno, la reflexión la voy a basar en un sueño que tuvo San Juan Bosco. El sueño está ahí explicitado. Ahora voy a dar lectura a cómo lo explica San Juan Bosco. Dice San Juan Bosco: en toda aquella superficie líquida, voy a estar tocando algunos pedacitos, lo esencial del sueño. En toda aquella superficie líquida, él estaba así viendo el mar, vamos a decirlo así, se ve una multitud incontable de naves o de barcos dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Voy a parar aquí, nada más para que les explique una vez la imagen y ya después vamos a... Se está haciendo referencia a ¿va? Quieren atacar y con esto servía como un tipo de gancho, de espolón. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y más alta, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible, que es la barca. La más grande es esta, ¿no? Y como ven, ya ven, quien la va dirigiendo es el Papa, es la Iglesia. Sigue diciendo San Juan Bosco: en medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum, que es auxilio de los cristianos. Aquí la pueden ver. Esta es la Virgen, ¿no? Pero más alta, ahorita explica la otra. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium, que significa salud de los creyentes.
El Papa guía la nave hacia las dos columnas y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna que ostenta la hostia, y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces, aquí lo pueden ver. El Papa ata a las dos columnas con unas cadenas. ¿Cuándo hace eso el Papa? Dice San Juan Bosco, que está teniendo este sueño. Entonces se produce una gran confusión, pero en los enemigos. Ese acto que hace el Papa de atar a las dos columnas simplemente los inutiliza a los que venían a atacar. Las naves de los enemigos, ya después explica, son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Esto también se me olvidó pasárselos el dato. Este sueño lo tuvo en 1862 San Juan Bosco. Y termina diciendo: solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: devoción a María Santísima, frecuencia de sacramentos, comunión frecuente, empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás, siempre y en todo momento. Entonces, a grandes rasgos, ese es el sueño que tuvo San Juan Bosco. Ahora, evidentemente se le ha hecho una interpretación de acuerdo al tiempo en donde lo tuvo. Pero yo voy a agarrar este sueño y lo voy a aplicar precisamente solamente al tema litúrgico, para poder tener una base. Y les digo, en otra próxima vez que yo venga, ya podemos meternos en temas ya más de casuística, que la música litúrgica, que los gestos corporales y todo esto, aunque voy a tocar algunos por encimita, pero necesito poner alguna base. Entonces, sacándolo del sueño y de la explicación de San Juan Bosco, las naves que vienen a atacar a la nave principal, que es el de la iglesia, tenían tres intenciones: atravesarla; dos, incendiarla; tres, al menos dañarla. Entonces, esto nos sirve inclusive para nuestra vida espiritual. Uno no puede quedarse tranquilo en el sentido de decir: pues yo no violo, yo no mato, o sea, esos pecadazos, ¿verdad? No. Evidentemente, cuando cometes algún tipo de eso, pues seguramente ya el demonio ha metido el espolón, ¿verdad? Pero hay otros en donde te está incendiando, y hay otros en donde pues no te tiró, pero sí ya te dio tu rasponcito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto el mismo catecismo nos lo habla. Sabemos pecados mortales y veniales, y a veces menospreciamos el pecado venial. ¿Por qué? Porque el pecado venial no mata la gracia, el pecado mortal sí, por eso nos tenemos que confesar. El pecado venial se perdona, por ejemplo, pues si vamos a tratar del aspecto litúrgico, ¿en qué momento? En el acto de contrición. Así que una persona que no tenga pecados mortales no significa que se pueda acercar a comulgar. Si tiene pecados veniales, se tiene que arrepentir de esos pecados veniales, y para eso es el acto de contrición, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dice la iglesia? La iglesia dice: los pecados mortales terminan siendo la consecuencia de varios pecados veniales. Cualquier que diga: no, este no es pecado mortal, espérate, ciertamente no es mortal, pero si tú lo minimizas y vas acumulando pecados veniales, tarde o temprano vas a pegar contra los mortales. Además, no recuerdo si es San Agustín que decía que el pecado mortal es como crucificar al Señor. Duro, ¿no? Y los pecados veniales es como escupirle.
Hombre, tú dices, yo no me imagino un católico que dice, no, yo no estoy crucificando al Señor, nomás le estoy escupiendo. ¿Ok? Entonces, esto sépase porque el demonio no intenta que tú seas el peor pecador. Él intenta que no hagas la voluntad de Dios. A la mayoría de mujeres que tenemos aquí, que seguramente tienen una fe más o menos fuerte, pero fe, va a ser muy difícil que el demonio se le acerque al oído y les diga, ¿les gustaría ser prostitutas? Pues lo agarras al demonio y le das una patada. Porque ese tipo de tentaciones ya no te pegan a ti. Y el demonio, si está aspirando a decir, no, yo voy a triunfar sobre esta alma hasta que cometa un pecadazo. No. En cambio, ¿cómo sí te puede tentar? Mira, pues vete medio raboncita, ¿no? Todavía eres ministra extraordinaria de la comunión y traes una faldita que parece más cinturón grueso, ¿ah? Entonces, con la inmodestia. Entonces, si se fijan, ya es otro nivel. Y así podemos ver, les repito, el demonio no busca que nosotros seamos los peores pecadores. Si nosotros estamos llamados a ser santos y nos quedamos en bueno, el demonio ganó. El demonio increíblemente gana si tú te quedas en bueno. No te estoy diciendo ni siquiera en malo, en bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser santos, ¿no? Entonces fíjate qué interesante que este ataque del enemigo, si puede, va a aventar el espolón, va a tratar de hacer el daño mayor. Si no, pues a ver cómo te incendiamos un poquito. Y si no, al menos dañarte en algo. Al menos dañarte en algo. Vamos a aplicarlo a la liturgia. ¿Cómo el maligno iba en el sueño de San Juan Bosco a atravesar o a incendiar o al menos dañar a la barca de la iglesia? Y San Juan Bosco dice que primero las barcas del enemigo llevaban armas de diferentes formas. ¿Para qué es un arma? ¿Para qué se creó un arma? Para destruir. No sirve para otra cosa. Las armas son para destruir. Porque fíjate, lo vamos a ver después en el segundo que son material incendiario, que puede ser para bien o para mal. Por ejemplo, un cuchillo. ¿Cuántos han asesinado con cuchillos? Pero los cuchillos son malos, son armas malas. No, pues con un cuchillo yo me preparo mis tacos, no sé, alguna cosa de esas. Pero si son armas, estrictamente hablando, no sé, un cuerno de chivo, una ametralladora, una bomba, tú dime, ¿para qué otra cosa sirven esas cosas? Sino para destruir. Pues fíjate, la primera cosa es la destrucción. Si lo aplicamos a la liturgia, a mí no me cabe duda de que el demonio ha querido destruir la liturgia. Principalmente la Eucaristía. ¿Qué serían las armas a nivel litúrgico? Yo interpretando. El cinismo. El cinismo. Cuando somos cínicos a nivel litúrgico, estamos al servicio del enemigo. Podemos ser cínicos en el pecado y en el error. Me explico. Una persona que viene y comulga en pecado mortal. Y San Pablo ya nos dice que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernimiento en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Cuando una persona hace eso, sabiendo que eso es una comunión sacrílega y le vale un comino, es decir, es cínico, está trabajando para destruir la barca de la iglesia, al menos en esto a nivel litúrgico. Y alguien podría decir, pues déjame, si yo comulgo en pecado, no, al final, ¿quién se va al infierno? ¿Yo? Mentira. Todos somos parte de lo que le llamamos la comunión de los santos. Todos estamos conectados. Si tú comulgas, evidentemente, tú te estás haciendo, como dice San Pablo, comiendo tu propia condenación.
Pero el problema está que, poniendo el ejemplo del cuerpo, si mis riñones están podridos, los riñones pueden decir: ah, ya déjenme los demás miembros, al fin y al cabo yo soy el que me voy a morir. ¿En serio? ¿Nomás tú? Porque los riñones empiezan a pasar sangre podrida, sangre mala, y eso le va a afectar a la mano por muy sanita que esté. Entonces, cuando nosotros cometemos un sacrilegio y somos cínicos, porque les digo, cualquiera puede darse un patinazo, cualquiera puede caer, pero nunca justifiques el pecado. Mira, te la voy a poner así: hay que evitar pecar, pero lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. Ya cuando empezamos con que no, es mentirita piadosa, no es pornografía, están en bikini, pero, o sea, ya cuando empiezas a tratar de justificar, te estás volviendo cínico, y eso sí te vas a poner al servicio de Satanás, porque los cínicos solamente van a destruir la obra de Dios. Todos somos pecadores, pero no podemos ser pecadores, como dice el Papa Francisco, corruptos, cínicos. Tenemos que ser pecadores arrepentidos, que estamos dando la batalla contra nuestros propios pecados, que no los justificamos. Entonces, una persona que dice: ah, no, pues fíjate, yo si finalmente, si me voy al infierno, pues yo me voy al infierno, allá que tú. No. Nadie se va al infierno si no se lleva entre las patas a otros. De hecho, por eso te vas al infierno, déjame te digo. Igual para el cielo, nadie se va al cielo si no está jalando a otros. No hay santos egoístas. Entonces, una cuestión que afecta en cómo se celebra la liturgia es cómo llegamos. Si no llegas en estado de gracia, si llegas en pecado, hasta un punto no hay problema, porque precisamente la misa te va a ayudar a salir de tu pecado, pero lo que no puedes es ser cínico. Por ejemplo, hay personas que están en alguna situación irregular, caso de matrimonios, que no están casados. Si no están casados, pudiéndose casar, yo les digo que esperan, en serio. Pero si están, como dicen, arrejuntados, pero no se pueden casar porque uno ya era casado a la iglesia, ve a la diócesis para que a lo menos revisen el caso de esa persona que está casada a la iglesia, chance y su matrimonio es nulo. Y si te dan una declaración de nulidad, no es que te vas a poder volver a casar, es que nunca estuviste casado, porque no existe el divorcio en la iglesia. Si desafortunadamente te dicen: ¿sabes qué? El matrimonio de esta persona sigue siendo válido, desafortunadamente hay que decirte lo que Jesús dijo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Eso, hasta que no se muera, ese vínculo no se va a desbaratar. Entonces ahí ya tiene que haber un acompañamiento pastoral para poder atender esa situación y poder regularizar a esa persona y que salga de ese estado. Y son casos bastante complicados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las personas que están en una situación irregular y que desafortunadamente son cínicas? No, la iglesia me desprecia, la iglesia me discrimina porque yo quiero comulgar. Pues tú puedes comulgar si estás en gracia. No, pero pues estoy juntada con otra persona. Ok, pues cásate. No, es que no nos podemos casar porque yo soy casada a la iglesia ya, o él ya es casado a la iglesia. Y es ahí donde a más de uno yo le tendría que decir: oye, qué cínico. O sea, la iglesia te puso una pistola, cásate con el que ya te dejaste, y ahora la culpa es la iglesia porque no te deja comulgar. Gracias a Dios he encontrado parejas en situación irregular que mínimo no son cínicas y no se dan de víctimas. No, yo ya no voy a la iglesia porque pues no puedo comulgar, sino que dicen: yo fui la de la culpa y con mayor razón voy a acercarme a misa y no voy a poder comulgar hasta que salga el juicio eclesiástico para ver si se da la declaración de nulidad y ya me pueda casar. O no se dio, pero tomas el lugar que te toca. Yo me recuerdo, hace años, yo voy a misa diario,
Y ya hace bastantes años iba a una misa muy tempranito, pues pura viejita básicamente, salvo una señora que yo le calculo estaría como unos 40 más o menos, una asiática. Todos los días no faltaba la señora, pero nunca comulgaba. Nunca me acerqué a preguntarle por qué. Puede ser que no era católica y estaba en un proceso de hacerse católica, o puede ser que está en una situación de estas irregulares. Pero a mí me gusta siempre decir cuando explico este caso, esta señora va a estar mejor parada delante de Dios el día del juicio que todos los que pudiendo ir a misa diario y comulgar diariamente y no lo hacen porque no quieren. Imaginemos que ella estaba en una situación irregular, pero ella estaba haciendo lo que sí podía hacer, a lo menos, que era asistir a misa. No era una cínica que decía, no, ya me desprecia la iglesia y no me deja comulgar, pues ya me voy. Sino, con humildad, afrontaba su responsabilidad, asumiendo que estuviera en una situación irregular. Nunca le pregunté por qué, pero lo que me quedó claro es que nunca ella comulgaba. Y bueno, a lo menos familia tenía porque en vacaciones llevaba a su niño, ¿verdad? Entonces, las armas que atacan a las cuestiones litúrgicas es el cinismo. Es el pecado cínico que justificas. Y eso tarde que temprano daña a la iglesia entera. Siempre que cuando vean algún escándalo en la iglesia, aquellos que sepan de liturgia, y desafortunadamente hay que decirlo, en la mayoría del país no se sabe celebrar la misa, hay muchísimos abusos litúrgicos, pero solamente aparecen algunos que saben liturgia y son un tipo de fariseos, ¿verdad? Porque no me están criticando, el padre no lo tendría que haber hecho, y así no se tendría que hacer eso, etc. Y a mí lo primero que, cuando veo daños en la liturgia, yo siempre me pregunto, Señor, ¿en qué he cooperado con mis pecados a que esté este destrozo? Porque sería bastante tonto decir, no, pues yo no cometo abusos litúrgicos, yo no tengo nada de culpa. No, pero espérame, somos un cuerpo místico. Y cuando yo peco, estoy afectando ese cuerpo místico y estoy afectando la liturgia y estoy afectando la iglesia y estoy afectando todo lo que es la iglesia. Entonces, tengamos primero cuidado. Las armas yo las veo como el cinismo en el pecado, pero también hay cinismo en el error. ¿A qué me refiero con el error? Error por defecto y error por exceso. ¿A qué me refiero? Por defecto es una especie de narcisismo. Para que me entiendan el narcisismo. El narcisismo, en la mitología, había un chico que se llamaba Narciso, tan enamorado de sí mismo, que una vez se vio en un estanque, se quiso abrazar y se ahogó. Entonces, ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Muchos cometen errores, ya no estamos hablando de pecados, pero errores, pero son cínicos en los errores. Y se les explica, hermano, esto no lo tendrías que estar haciendo. No. O sea, en las redes sociales, si yo les dijera, por ejemplo, yo no sé qué tienen los coros, muchos directores de coros se ofenden, al menos en las redes sociales mías, y se ponen cínicos, necios, y tú les explicas, no. Quieren tener la música como les viene en gana, y tú le dices, pero mira, la iglesia dice esto en el documento. No, cínicos. Les estás probando que son en un error. Esos están al servicio de destruir, son armas en contra de la liturgia. Pero eso es por defecto. Pero por exceso también hay gente que sabe hacer muy bien las cosas de la liturgia, pero demasiado exceso en querer hacer las cosas bien. Me explico. Yo viví mucho tiempo en Miami. Es como un tipo de puritanismo, como un tipo de fariseísmo. Y pues en la zona, pues ya más de la playa, pues imagínate, ya muchas parroquias tienen que poner así letreritos, no entrar así, porque pues te imaginarás el problema que se tiene en parroquias que están cerca de la playa. Entonces, había una parroquia que yo me cité con una persona
no había misa ni nada, y llegan unas turistas, pues no te digo que en bikini, pero sí venían un poco inmodestas en el vestir. Segura, como no estaba el letrero afuera que sacan cuando viene misa, de no entres si está así y así, así vestida, ¿verdad? No estaba, porque no eran hora de misa. Y entonces se les hizo interesante pasar a la iglesia para ver. No, hombre, las ve el sacristán y casi trapea con ellas. Él se podría justificar. Jesús sacó así a los mercaderes del templo. Pero los mercaderes del templo estaban siendo cínicos, porque los profetas anteriormente ya les habían dicho que no tenían que hacer una cueva de ladrones la casa de Dios. Es decir, ya se les había avisado. Ni se dio cuenta de que estas muchachas posiblemente ni católicas eran, no estaba el letrero de cómo tenían que pasar y le valió gorro, las humilló tremendamente. Después evidentemente yo me tuve que agarrar al sacristán para corregir. Entonces fíjate, tanto los que hacen las cosas mal y no se dejan corregir, esos son cínicos que son armas en contra de la iglesia y en este tema de la liturgia. Pero también los que saben hacer todo muy bien, pero se vuelven unos puritanos y unos fariseos que no ven los contextos, que no tienen la caridad necesaria, también se vuelven en armas en contra. Armas en contra. Fíjense, otro ejemplito rapidito con estos de los cínicos por exceso. No sé si ustedes lo han visto, esto pulula mucho en las redes sociales. Hay algunos que dicen, la comunión tiene que ser solamente de rodillas y en la boca. Déjenme yo les digo, yo comulgo así, porque creo que es la manera mejor, por muchas razones. Les digo, no, los casos los voy a tocar más por encimita, en otras veces que venga tratamos caso a profundidad. Pero a la vez reconozco que los obispos, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, permiten la comunión en la mano. Y hay unos tan puritanos que dicen, no, eso es una cosa del diablo recibir la comunión en la mano, y le empiezan a meter una psicosis a la gente. Espérate. Lo que sí no te pueden hacer es prohibir comulgar a ti en la boca y de rodillas. Si hay algún sacerdote que te lo prohíbe, yo te doy documentos para decirle a este sacerdote, espere, que la iglesia, los obispos de aquí de los Estados Unidos permitan comulgar en la mano, no significa que se prohíba comulgar en la boca y de rodillas. Usted no me puede prohibir eso. Pero otra cosa es que nos volvamos al revés y empecemos a satanizar las cosas. ¿Por qué? Porque a veces falta el sentido común. Yo me he encontrado, aun cuando yo comulgo en la boca y de rodillas, me he encontrado, por ejemplo, delante de un sacerdote casi de más de 2 metros. Oye, es que hasta corre riesgo la comunión que ese sacerdote me la dé en la boca. La recibo en la boca, pero de pie. Tengo que tener un poco de sentido común. O, por ejemplo, hay sacerdotes que ya no tienen buena visión, o ya son viejitos y son medio temblorosos. Esos comulgan la mano, corre más riesgo. O sea, parece maraquero el padrecito, o sea, corre más riesgo nuestro Señor de que se le caiga en que te dé la boca. Ten el sentido común de decir, en esta ocasión no pasa nada, la recibo en la mano. Claro, veo que no quede ninguna morucita, que ese es el peligro, de que quede la morucita o que se caiga, porque en cada morucita está plenamente nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero tenemos que tener sentido común. Los cínicos, por exceso, se les pasa eso, el sentido común. Entonces, esto en cuanto a las armas que están destruyendo son el cinismo en el pecado, el cinismo en el error. Eso destruye gravemente la obra de Dios y muy en especial el aspecto de la liturgia. Pero las barcas, dice San Juan Bosco, no solamente traían armas, traían material incendiario. ¿Qué es material incendiario?
pues paja, madera, fósforos. ¿Y todo eso es bueno o es malo? Depende, bueno, depende. Digo, si usted agarra la paja y el fósforo para meterle un cerillazo a la casa de su vecino, ¿qué onda? Entonces, aquí es la segunda cosa, ¿verdad?, que hay que tener atención. Porque el material incendiario, a veces el demonio no te va a atacar siendo cínico, pero te va a atacar si no tienes discernimiento, que hay cosas que pueden ser buenas, pero que también pueden ser malas. Y tienes que tener discernimiento. Es decir, el material incendiario puede estar al servicio de Dios o puede atacar las cosas de Dios, en pocas palabras. Les voy a poner un ejemplo. Los gustos personales. Cuando a veces se te acerca una señora y te dice, muy tierna ella, y te dice: oiga, qué bonita estuvo la misa, ¿verdad? Me dan ganas de decirle: ¿y cuándo no está bonita, doña? ¿Cuándo? Es decir, a veces esas expresiones es: ya le gustó a la doña porque, no sé, porque el padrecito predicó muy bonito, o porque el coro cantó la que le gusta. Por eso se le hace bonita a la doña. Y ese es el problema. La misa, el centro de la misa es nuestro Señor, no somos nosotros. Y cuando tú vienes a misa porque te gusta el padrecito y si no te vas a otra misa, ya estás usando los gustos, que no son malos, porque tener gusto por algo no es malo. Pero yo si lo aplico a la liturgia, discúlpame, una misa, así la predique el peor predicador, el peor sacerdote, o el excelente y un santazo, tiene el mismo valor. Así sea un sacerdote súper pecador, cuando pronuncia las palabras de la consagración, no deja de hacerse presente Jesús ahí. Así sea otro sacerdote que sea un santazo, no le agrega nada más al sacrificio de nuestro Señor. Entonces fíjate que aquí tenemos que discernir, porque yo te digo, me puede gustar ciertos párrocos que celebran muy bien la Santa Misa, etcétera, sí, pero yo no puedo estar sometiendo mis gustos como centro, cuando el centro es Jesús. De hecho, muchos de los problemas que les digo, por ejemplo, con los que se me vienen encima de los coros, es eso: no pueden renunciar a sus gustos, porque siempre les aviento un ejemplito. En el momento del santo están todos los santos y todos los ángeles presentes. Están presentes. De hecho, yo cierro los ojos para mínimo usar mi imaginación de lo que no pueden ver mis ojos en este momento, pero está pasando. Todos los santos y todos los ángeles están presentes en ese momento. Es un momento sumamente sagrado, como preparación para la consagración. Entonces, que me avienten un santo en cumbia, yo digo, ¿qué tiene que ver esto? No, es que seguramente a ti no te gustan las cumbias. No, yo no tengo nada problema con las cumbias. Tócalas si quieres en tu fiesta, o tócalas en una jornada de oración, en un congreso, no tengo ningún problema. Pero en la Santa Misa no tiene nada que ver una cumbia, y mucho menos con el santo. Ese ritmo no tiene que ver absolutamente nada que ver con lo que está pasando aquí. Hay un sacerdote que admiro mucho, un brasileño, el padre Paulo Ricardo. Él pone un buen ejemplo. Lo pone con cosas culturales de Brasil. Lo voy a mexicanizar para que me lo entiendan. Dice: ¿qué tal si vas con tu novia a la primera cita al cine? Y evidentemente, como la que manda es la mujer, pues van a ver una película muy romántica. Y están en el cine, y en el momento en donde los protagonistas están a punto, en un momento tan tierno, tan íntimo, darse un beso, sale un corrido. Tú dices: pues yo no tengo problema con los corridos, pero
El director de esta película se equivocó. ¿Qué tiene que ver la ternura con y para acabarla, un narco corrido? Fíjate, o sea, no. Yo no tengo problema con tu cumbia. El problema es que la cumbia, dentro de la liturgia de la Santa Misa, nada tiene que ver. Y mucho menos, por ejemplo, en el momento del Santo. Nada tiene que ver. Pero, como son personas que no tienen el discernimiento, la cumbia no es mala, pero metida dentro de la Santa Misa sí es mala. Es un elemento incendiario. Lo estás usando para mal. Y a veces no se dejan corregir. ¿Por qué? Porque vale más su gusto. Yo renuncio antes al sentido de lo sagrado que a mi gusto de la cumbia. Nos volvemos agresores de la obra de Dios por no saber discernir nuestros gustos, ¿verdad? Les voy a poner algunos ejemplitos con esto de que no manejamos muy bien los gustos. Los aplausos. Dice el Papa Benedicto XVI, bueno, lo decía como cardenal Ratzinger: cuando irrumpe un aplauso en la liturgia, es signo de que hemos convertido la liturgia en una especie de entretenimiento religioso. No lo digo yo, uno de los mejores liturgistas que ha tenido en la historia de la Iglesia, como Benedicto XVI. Pero nosotros los latinos hasta, bueno, no sé su comunidad, pero yo he estado en otras comunidades, hasta en los avisos aplauden. Y la oficina va a estar cerrada o va a estar abierta. O sea, los hispanos hay que reconocer que tenemos complejo de foca, ¿va? A todo aplaudimos, a todo aplaudimos. ¿Y está mal el aplauso? No. ¿Dentro de la misa? Sí. Ah, no, pues así la iglesia se va a quedar, nadie va a venir a misa. Pues prefiero que se queden unos poquitos entendiendo qué es la misa, a otros que hayan hecho de la misa un simple entretenimiento, que vengan aquí a satisfacer sus gustitos. Y si ofenden, si les dicen, hermano, no se tendría que aplaudir. Yo sé que esto es complicado porque necesita educación, necesitan también los sacerdotes estar en comunión con este contenido. Hay sacerdotes que son los primeros que promueven esto. Entonces es complicado estas cosas, ¿va? Pero yo les digo esto no para que después, no sé su sacerdote si promueve esto. Esto no significa que mañana estén con rifle afuera de la casa parroquial diciéndole, no, ahora ya no va a haber aplausos, padre. Aquí la cuestión es empezar uno. Yo personalmente, yo nunca aplaudo. Sé que en algunos casi me tragan con la vista. Y sobre todo en las comunidades que todos están aplaudiendo. Y decir, a este le da de vergüenza. Este se cree más santo, etc. Digan lo que se les pega la gana, pero yo no aplaudo en las misas. A lo menos empiezo yo. No voy a hacer guerra, ¿va? Pero empiezo dando testimonio. Se me vino ahorita a la mente una anécdota también en Miami. En una parroquia que estaba lo litúrgico por los suelos, pero yo no podía hacer ya mucho ahí, ¿verdad? Entonces yo me limitaba a comportarme lo mejor posible. Y yo la mayoría del tiempo tengo mis ojos cerrados. La posición litúrgica para cuando uno está de pie es las manos así. Que de hecho después les doy la información, ya tengo un video donde explico qué significa tener las manos aquí. Cuando tú entiendes que tener las manos así, qué interesante tenerlas al momento de la misa así cuando uno está de pie, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay momentos en donde no se pueden cerrar los ojos. Por ejemplo, en la hora de la consagración tienes que estar mirando, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo yo lo cierro los ojos, primero para concentrarme mejor y segundo para no tener la tentación de andar tragando prójimo, ¿no? Porque les repito, hay gente que sabe hacer muy bien las cosas, pero después, si tú le dices qué pasó en las lecturas o si verdaderamente tuvo una experiencia de Dios, no, te puede decir qué hizo la doña, que esa no se hincó, aquella se hizo. Entonces, estás igual tú, por mucho que sepas que las cosas están mal. Veniste a tragar prójimo, ¿eh? Y no participaste en misa. Uno abusando de la misa y tú no participando en misa por estar tragando prójimo, ¿eh? Entonces, esto me sirve. En fin, estaba hasta atrás yo en esa iglesia y estaba así en el momento del Cordero de Dios, etc.
mientras tanta gente sigue dando la paz, ¿va? Cuando no se debería. El Cordero de Dios es importantísimo. Entonces, y termina, y evidentemente ya abro los ojos para prepararme para comulgar. Y adelante tenía dos niñas, y estaban volteando hacia mí, y una le da un codazo a la otra y le dice, o sea, que pusiera las manitas así. La mamá con el celular. Pero fíjate, estas niñitas tuvieron más capacidad de saber que había algo en mí, en la actitud, y en reconocer que esta actitud era la correcta, cuando no solamente su mamá, sino toda la iglesia estaba en otra actitud. Para mí eso es un ejemplazo. Es decir, fíjate, niños que son muy perceptibles a las cosas de Dios, si les muestras cómo estar en misa verdaderamente, lo captan. Yo siempre presumo una de las parroquias que más quiero allá en Los Ángeles, que se llama Saint Therese, Santa Teresita. Yo me acuerdo que una vez, yo trato de llegar siempre antes de misas. Les recomiendo llegar mínimo 15 minutos antes, estar en silencio, invocando al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen. Voy a hablar un poquito ya después de esto. Una vez pues yo llegué como media hora antes. Cerré mis ojos y me puse a invocar al Espíritu Santo. Cuando ya veo que va a comenzar la misa, abro los ojos y lleno de niños. Yo dije, ¿a qué horas entraron estos? Es una parroquia que tiene escuela. Si alguno va algún día a Los Ángeles, vaya a la ciudad de Alhambra, parroquia Saint Therese, y hasta la más pulga sabe cómo entrar en misa. Y la reverencia y el silencio que guardan los niños es impresionante. Así que yo ya no me trago esa de decir, es que son chiquitos, etcétera. Pues dime entonces, ¿qué hacen estos? Que sí han logrado una reverencia en niños. Es más, llegan hasta niñitas pequeñitas, hasta con velo, con su mantilla. Yo no tengo problema en que un niño llore. El mismo Papa dice, no saquen a una señora que tenga un niño que llora. Pues los niños lloran. Pero tú realmente sí te das cuenta cuando los niños están mal creados. Diría un amigo sacerdote, una vez que yo le dije, traten de controlar a sus niños, ya después me estaban tragando. Uy, el padre, pues seguramente como no tiene hijos, no entiende que así se comportan los niños, etcétera. Entonces dice el padre, a ver, ¿qué pasaría si yo les digo, si controlan a sus niños les doy $1 millón? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que la luchita la harías, ¿no? El problema es que nuestros niños no van a tener la reverencia en la Santa Misa porque ni siquiera la ven en nosotros. Uy, se me está yendo el tiempo bien rápido. Vamos a ver. Otro, por ejemplo, la danza. Hay gente que no solamente está como foca aplaudiendo, sino hasta agarra ritmo, ¿eh? Desafortunadamente muchas veces por los ritmos que se están tocando en la Santa Misa. Que repito, en un congreso de oración no hay problema, en una asamblea, en un ministerio no hay problema. La cuestión es que dividamos, la Santa Misa se respeta. Y entonces a algunos les puede salir, pero por ejemplo yo he visto misas en África, están danzando. Mira, 2 de los 3 últimos cardenales que han dirigido la congregación para los sacramentos y el culto divino en el Vaticano, que se encargan de la liturgia, son africanos. Y son los primeros en decir, en Occidente, nuestra iglesia occidental, la danza no es litúrgica. Y además te explican, y en África lo que se permiten son ciertos movimientos que para ti te parecen danza, pero para ellos no es propiamente una danza, son movimientos cultuales. En su cultura se entiende eso. De hecho, ellos tienen danzas que si se las pusieran a bailar, ellos mismos se darían cuenta de que, oye, aquí esto ya se está pasando. Entonces, mucho cuidado también con esa parte. Parroquias que yo he visto, misa de niños, y hasta hacen títeres y todo eso. Dice el Papa Benedicto XVI Ratzinger, cuando era cardenal, cuando hemos convertido
en un entretenimiento la Santa Misa, tarde o temprano perderá la Santa Misa delante de las propuestas de entretenimiento del mundo. Y yo siempre les pongo este ejemplo. No sé si su parroquia es así, pero supongamos que su parroquia, misa de niños, que para empezar ya está mal decir misa de niños. La misa es la misa, no hay misa de jóvenes, ni de niños, ni de sanación, y todo. La misa es la misa, punto. Imagínate que hacen títeres y todo eso. Y tus niños, pues si vieras cómo quieren venir a misa. Pues. Y un domingo sale la película que han visto sus compañeritos en escuela en Disney. Y solamente va a estar el domingo. A tu hijo le gusta venir a misa porque le explican el evangelio con títeres. Los que tengan hijos, conociendo a sus hijos, me responden. Si ustedes les preguntan a su hijo ese domingo, ¿quieres ir a misa? Sabiendo que vas a tener con títeres y todo eso, o quieres ir a ver la película de Disney que todos tus amiguitos han visto, ¿qué elegirían? ¿Qué elegirían sus niños? El cine. El cine. ¿Por qué? Lo que dice el Papa Ratzinger. ¿Cuándo convertiste la liturgia en un entretenimiento? El mundo es experto en entretener. Siempre sacará una idea para ganarle al entretenimiento de la Santa Misa. Siempre habrá una cosa más entretenida que la Santa Misa. Y esto lo podemos aplicar con los adultos. Partido de fútbol, mundial, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya misa significa entretenimiento. Tú vas para que te guste. Y lo que tienes que aprender es que tus gustos no son malos, pero tienes que tener discernimiento, como cuando tienes un cerillo que lo tienes que utilizar para cocinar, no para incendiar tu casa. Cuando tus gustos son los que te llevan a misa, has quitado lo importante que es Jesús. El centro no son tus gustos, el centro es Jesús. Te guste o no te guste la Santa Misa, tú no vienes porque te gustes, porque no vienes a ser entretenido en la Santa Misa. Si quieres ser entretenido, vete a un circo, ¿va? Pero la Santa Misa no es para entretenerte. En la misa el Señor te salva. Es un misterio sagrado. Sin embargo, tengo que decir una cosita para aquellos que ya tienen un poquito más de educación en esto. Por ejemplo, una persona que tiene buen gusto musical, le puede ser más fácil tener un sentido de lo sagrado. Por ejemplo, esto no me lo tomen a mal, ¿verdad? Pero yo no tengo problema en que escuches música del mundo, como decimos. Pero hay de letras a letras. Hay de ritmos a ritmos. Que a veces cuando tú estás escuchando ese tipo de música, más te estás envenenando. Qué interesante es de que cultives, por ejemplo, la música clásica en tus niños. La música clásica no solamente te ayuda en cuanto a aspecto emocional, sino el desarrollo del cerebro. Inclusive cuando estás en el vientre ya recomiendan que escuches música clásica. Eso yo lo he visto, que cuando hay una educación en este sentido, es más fácil entrar en las cosas de Dios, ¿no? Sin embargo, hay un exceso. El Papa San Pío X, a inicios del siglo pasado, hizo una reforma litúrgica con respecto a la música, porque las santas misas eran casi como conciertos de ópera y con cello y con tantos instrumentos, y era música clásica. Pero el Papa vio, ya lo estamos usando como entretenimiento. Estos vienen a escuchar un conciertazo de música clásica, y empezó a quitar instrumentos, porque hay una regla en la liturgia. La liturgia tiene que ser hermosa, pero sobria a la vez. Entonces, si el Papa San Pío X hizo esa reforma, no, o sea, cuando tú ves que aquí metemos cumbia, reggaetón, hacemos todo, canciones hasta protestantes a veces,
Y muchas veces todo viene porque no tenemos un gusto de formación a nivel musical, por ejemplo. Nomás por ponernos un ejemplo, ¿eh? El latín. Ay, pero ¿quién sabe latín ahorita? Pues casi nadie. Pero el Papa Benedicto decía que no se puede quitar el latín del todo en la Santa Misa por una razón. La Iglesia es católica. ¿Alguien sabe lo que significa católico? ¿Qué significa? Universal. Es decir, la Iglesia Católica no es su parroquia de Napa. La Iglesia Católica está en todo el mundo. Y el Papa dice que el latín es una cosa que unifica. Entonces él dice, por ejemplo, que en la Santa Misa el Padre Nuestro, supongamos, siempre se haga en latín. ¿Para qué? Para que yo esté aquí en Napa o me vaya a China, allá también harán el 90% en chino, pero va a haber oraciones que son en latín. Y dice el Papa, y podamos decir, estoy en la misma iglesia. Estoy en la misma iglesia. Pero es una cuestión que desafortunada. Todo esto ya no lo tomen tan personal, ¿va? Porque la educación musical, pues hay que decirlo, nuestra gente y más migrante no ha tenido una educación. Estamos influenciados con música desafortunadamente, no sé, hablando de narcocorridos y todo eso, que sería para dar otro tema, de cómo tenemos que ir purificando también nuestros gustos, ¿va? Yo no te digo que te vayas a un concierto de ópera, ¿va? Pero hay que ir haciendo una filtración también en las cosas que nos gustan, porque en la medida que tú vas purificando tus gustos, se te va a hacer más fácil acercarte al sentido de lo sagrado y ahora sí, sacar tus gustos a la hora de la misa. Sean buenos o malos, pum, van para afuera. Pero cuando tus mismos gustos están enviciados, no, te vuelves terco y eso lo traes a misa. Y vienes a misa para ser entretenido, ¿no? Rapidito, la última cosa que traían: armas, material incendiario. ¿Alguien se recuerda de otra cosa más? San Juan Bosco decía que las naves del enemigo traían armas, material incendiario y libros. Y libros. Esto simplemente, ya no me explayo mucho en esto. Estamos hablando de que los medios en cómo llega uno a distorsionarse, ¿va? En el tiempo de San Juan Bosco, pues nada más eran los libros. Nuevamente, ¿los libros son buenos o son malos? Depende. Entonces, yo lo que les digo es que tiene que haber un discernimiento en esto, ¿va? Porque a veces se van agregando cosas, por ejemplo, de tecnología a la Santa Misa que no siempre favorecen a la Santa Misa, ¿va? Pero bueno, ya sería un tema mucho más largo, no quiero tocarlo, pero hay que estar muy atentos en los medios que usamos y agregamos dentro de la Santa Misa, de acuerdo al tiempo en el que vivimos, ¿va? Porque me quiero llegar ya a la parte más final, que son las columnas. Una columna es la Eucaristía. No levanten la mano para no llorar, pero ¿quién va a misa todos los días? No levanten la mano, porque seguro la mayoría va a misa todos los días. Ok, yo sé que muchos van a decir, hermano, yo no puedo ir a misa todos los días por mi trabajo. Listo, te entiendo, y Dios te entiende. Pero pregunta, ¿a lo menos deseas ir a misa todos los días? Porque Dios no te va a dar lo que no deseas. Cuando oras, antes de pedirle por tu salud, que por tu economía, etcétera, tu oración siempre es: Señor, lo que más te pido es, sabiendo que para ti no hay imposibles, que tú eres todopoderoso, habrá una forma en que sin perder mi trabajo pueda ir a misa todos los días. Yo no sé cómo, no se puede, pero yo creo en ti y sé que me vas a dar ese regalo un día. Es que, hermanos, si tienes cáncer, te sale fe hasta por las orejas. El Señor es poderoso, puede quitarme el cáncer, etcétera. Pero no puede ayudarte a ir a misa todos los días
ya estás resignadote, sentadote. No, es imposible, no, es imposible, porque las misas son a la hora de mi trabajo, es imposible. Por eso te pregunto, ya no es si puedes, si deseas, si quieres, si ardes. Les comparto 2 testimonios. Una señora empezó a hacer eso y el Señor le respondió. Encontró otro trabajo, para acabarla le pagaban más y podía ir a misa todos los días. Se lo cumplió. Otra señora que todavía le sigue pidiendo lo mismo, pero ella dice, está en una maquiladora y dice, yo sé que a esta hora está viendo misa en mi parroquia. Y yo me quito la música, sus predicaciones de usted y de cualquier otra cosa, me las quito por mucho que ayuden. Y en ese momento yo espiritualmente me uno a esa misa que está en mi parroquia en ese momento. Seguramente los que me dicen, no, es que yo mi trabajo, hermano, mi trabajo, es que seguramente, a lo menos espiritualmente, te unes a la misa que está pasando a ese momento, ¿ah? Porque si no, hermanos, ¿a qué estamos jugando? Si la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, dime una cosa más grande que eso. No hay cosa más grande, no en la tierra, en el universo y la creación entera, que una santa misa. Nada más grande. De hecho, espero no se ofendan, se los he dicho a muchos grupos. Grupo, ministerio que no esté formando almas eucarísticas son grupos protestantizados, son protestantes adentro de la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia protestante de afuera, ¿te van a dar alguna charlita? ¿Sí o no? Sí. ¿Vas a poder orar en la Iglesia protestante? Sí. ¿Van a tener música bonita que te hace sentir bonito? Sí. ¿Van a tener la presencia de Jesús en Eucaristía? No. Miren, hermanos, yo les puedo decir que hasta ahora no he encontrado un solo ex católico, uno solo, que haya sido alma eucarística. Te haya sido porque te hicieron mala cara, por lo que tú quieras y gustes. Todos los que se dicen excatólicos nunca fueron almas eucarísticas, nunca ardieron por Jesús Eucaristía, nunca creyeron en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque ¿quién cambia un billete de $100 por una cora? Nadie. Y si ustedes, muchos de ustedes son líderes, revisen sus grupos. Cada grupo tiene su carisma, listo, se le tiene que respetar. Es la riqueza de la Iglesia Católica, que ofrece diferentes carismas. Pero si se dicen católicos, todos tienen que ser almas eucarísticas. Y aquí viene el garrotazo más fuerte para ustedes. Porque dice la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Ustedes tienen el privilegio de tener una parroquia con capilla de adoración perpetua. Es decir, que aunque no puedas de tu trabajo, yo te pregunto, a lo menos para 5 minutos delante del Santísimo, atendiendo a que tú tienes el privilegio de tenerlo 24 horas días expuesto. Miren, en una parroquia que estuve, tenían, no les miento, yo calculo que serán arribita de 100 ministros extraordinarios de la comunión. Fácil. Y tenían capilla de adoración perpetua. Y siempre las mismas viejitas ahí. Entonces un amigo sacerdote, cuando llegó a esa parroquia, dijo, no, esto tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que siempre estén las mismas? Y a veces se puede hasta quedar solo el Santísimo. A ver, los ministros extraordinarios de la comunión son los primeros que tienen que estar ardiendo por Jesús Eucaristía. A ver cuántos tienen a lo menos 1 hora delante del Santísimo, no diario, mínimo a la semana. Oh, sorpresa, ni siquiera tenían eso. No, desde ahora se me pone en la lista y el que no quiera, va para afuera. No puede ser ministro extraordinario de la comunión. Sería una hipocresía, decía San Agustín,
Nadie comulgue el cuerpo del Señor sin ser antes adorador. Porque si tú no adoras al Señor en su presencia eucarística, es muy fácil que el día de la mañana ya tu cabeza esté registrando: me estoy comiendo una galleta, como dicen blasfemamente los protestantes. Ellos sí, en su mentada Santa Cena es una galleta, en nosotros no. Pero si tú no ardes, no eres un adorador de Jesús Eucaristía, vas a hacer tarde que temprano una comunión por rutina, pues eres ministro extraordinario de la comunión. Y fíjate que en el sueño de San Juan Bosco es la columna más gruesa, más importante, más alta. Por lo tanto, si un católico no está bien agarrado a esa columna, ya sabe lo que le vienen allá los enemigos. Van a bailar zapateados sobre ti si no eres un alma eucarística. La Eucaristía es el centro, dice la Iglesia, los documentos de la Iglesia, es la fuente y cumbre de la Iglesia. Miren, una vez fui a una diócesis y como misionero, pues a veces pues voy, como ahorita manejé, vivo en Los Ángeles, pues manejé, aunque son muchas horas para acá. Pero en otros estados, pues sea en avión o en tren. Y a veces, cuando hacía tren, pues son muy largos los viajes, y a veces paro en un lugar, y cuando paro, intento buscar alguna parroquia que me dé mínimo la comunión, no me van a estar esperando para misa, ¿va? Y les explico: padre, es que nomás estoy aquí 2 horas, ¿verdad? Y ya voy a tener que otra vez a tomar el tren, ¿verdad? Y hasta antes de esa vez, todos me habían dado. Si quieres, unos hasta regañadientes, porque una vez sí tuve que hacer eso, en una parroquia estaba cerrado y está el numerito ese: si hay una emergencia, por lo general si te estás muriendo, llame este número. Yo le llamé. Entonces le digo: no me estoy muriendo físicamente, padre, pero sí espiritualmente, porque si no me da usted la comunión, no voy a comulgar en todo el día. Entonces, mira, casi rojo de coraje el padre, pero me la dio. Pero en esta diócesis, para acabarla, era la catedral de esa diócesis, no me la quisieron dar. Y ese día evidente no comulgué. Tomé mi tren de regreso, dije pues hice la misma parada y dije: voy a preguntar a ver si ya recapacitó el padrecito. No puede ser tan duro, porque no es pleito el que no haya podido comulgar. A la hora de la misa yo vengo viajando. No me la quiso dar. Entonces, y se puso un poquito hasta más grosero. Y mira, y las oficinas de la diócesis están aquí a unas cuadras. Si quieres, ve y quéjate, ¿verdad? Porque yo le empecé a argumentar con documentos y todo eso, y no se podía, o sea, estaba viendo que estaba mal. No, pues mira, tú puedes decir lo que tú quieras, yo no te puedo dar la comunión. Va a la diócesis. Pues fui a la diócesis. Para hacerles el cuento sencillo, salió un padrecito de la diócesis y yo tuve que comulgar en la calle. En la calle. Y en ese momento me vino una noción de decir: vienen tiempos. Pensaba mucho en el tiempo de la persecución cristera en México, en donde la gente celebraba la misa en una cueva, donde comulgaba en el cerro. Y se me vino a la mente: me parece que este es un signo de que van a llegar tiempos en donde va a ser difícil comulgar. Y no sería raro que los que queramos comulgar tengamos que comulgar en la calle, sea por persecución o porque ciertos sacerdotes se corrompan, o lo que tú quieras y gustes. Y pensé en Santa María Magdalena. Cuando va al sepulcro y no encuentra al Señor, ella dice: ¿dónde han puesto a mi Señor? Posiblemente va a llegar un tiempo, yo creo que sí, en donde nos va a pasar eso. Les ha pasado a nuestros hermanos en Siria, en Irak, que les han tronado sus iglesias. Bueno, en la visita del Papa recientemente a Chile, ¿cuántas iglesias no quemaron? Y pensando en Santa María Magdalena, digo: van a llegar tiempos, y preparémonos, en donde vamos a llorar. Nada más que va a haber 2 tipos de llorones:
Los que van a llorar porque no está la Eucaristía, siendo ellos adoradores del Señor, y van a decir como María Magdalena: ¿dónde han puesto a mi Señor? Y el segundo tipo de llorón, que es aquel que diga: ¿cómo desperdicié tanto tiempo cuando podía venir a adorar a mi Señor, cuando podía venir a comulgar, y ahora ya no lo tengo? Se las dejo al costo ya la reflexión sobre esto. Me apuro rapidito con la otra columna, la Santísima Virgen. La Virgen es ante todo un pilar para el católico, porque es la mujer eucarística por excelencia. No hay una persona más eucarística que ella. Por ejemplo, del otro lado acá en su iglesia está el sagrario, pero no sé si te has puesto a pensar quién fue el primer sagrario. La Virgen. Ella fue la primera que lo tuvo en su vientre. Fue un sagrario viviente. La primera adoración eucarística, la primera exposición del Santísimo, ¿quién la hizo? La Virgen. Lo expuso en Belén. Respeto y adoración en la liturgia. Por ejemplo, no hablé del silencio, que sería una cosa para hablar. Interesante, la Sagrada Escritura dice que María lo meditaba todo en silencio en su corazón. Era una mujer contemplativa, por lo tanto, una persona capaz de adorar. Si tú no tienes momentos de silencio, va a ser muy difícil que puedas estar 5 minutos en la capilla del Santísimo. O vas a correr la tentación de estar intentando orar, que a veces te ponen hasta los pelos de punta, ¿va? Porque ni hablas y ni te calles, ¿va? No, mejor guarda silencio, hermano. Pero nos da terror estar en silencio porque no tenemos momentos de silencio en el día. María es una persona que meditaba todo en silencio en su corazón. Y sobre todo, les decía que yo llego a lo menos 15 minutos antes de misa y empiezo a invocar al Espíritu Santo, pero hace un tiempo atrás también invoco la intercesión de la Santísima Virgen. Al saber que es la mujer más eucarística, yo le digo: veme preparando como tú te preparaste para recibir a nuestro Señor en tu vientre, y también como comulgaste, porque la Virgen participó de las primeras misas de la iglesia. Ella estaba en Pentecostés. Es que yo, hermanos, yo si les dijera, ¿cómo creen que comulgaba la Virgen María en las primeras misas de las primeras comunidades cristianas? ¿Cómo creen que comulgaba el cuerpo de su Hijo? Es que tenemos una aliada que si tú no le pides la ayuda, cálenle, lleguen 15 minutos, no a comadrear ni nada por el estilo, sino en silencio, invoca al Espíritu Santo y dile: Santísima Virgen, ayúdame, prepárame en estos 15 minutos a poder enfocarme en tu Hijo. El centro de la Santa Misa es tu Hijo. Si voy a comulgar, dame los labios con los que tú comulgabas. Y van a ver cómo van a vivir su misa poco a poco. Pero no se quedó en una mujer litúrgica, liturgista más bien, en el sentido negativo, porque hay muchos que sí, son adoradores y vienen y no les ha caído ninguna piedra, ¿va? Ellos vienen y se comportan en misa y todo lo bien. Pero no les interesa el prójimo. Está equivocado cuando el sacerdote dice: la misa ha terminado, porque la misa no termina. Decía un beato, Pier Giorgio Frassati, escucha esta frase de Pier Giorgio: todos los días Jesús me visita cada mañana en la comunión. Un muchacho, es un joven italiano, comulgaba todos los días. Todos los días Jesús me visita cada mañana en la comunión, y yo le correspondo en el pobre modo que puedo, visitando a los pobres. O sea, lo que está diciendo Pier Giorgio es: todos los días en la Santa Misa el Señor me visita en la comunión, y yo le pago la visita visitando a los pobres. Una persona que me presuma de que mucha misa, mucha adoración eucarística y no le interesen sus hermanos, y no sea una persona misionera, que no sea una persona compasiva, que no sea una persona caritativa,
Discúlpeme, revísese porque está cayendo en un fariseísmo. Contemplación y acción. Decía San Benito, ora et labora. Oración y trabajo. ¿Por qué? Porque la Virgen, sí, fue el primer sagrario, pero cuando ya Jesús estaba en su vientre, ¿qué? ¿Se fue por todo el pueblo a presumir? Yo voy a ser la madre de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo la Virgen? Se fue a servir a Santa Isabel, a su prima, que estaba en las montañas, y ella embarazada. Porque una persona eucarística se olvida de sí mismo para centrarse en Jesús. Y cuando se centra en Jesús, ya ahora piensa en los hermanos y no en sí misma. La primera adoración fue en Belén, pero ¿a quién se los expuso? A los pastorcitos, a los más pobres. Un alma eucarística que no tenga amor por los pobres está patinando feo. En las bodas de Caná no fue indiferente ante la necesidad que estaban teniendo los novios de que se les acabó el vino. Espero que me estén captando a lo que me estoy refiriendo todo esto. Una última cosita con esto de las 2 columnas, porque esto lo grabo y les tendrá que llegar a algunos protestantes, o si tienen ustedes familias protestantes, con mucha caridad, pero siempre que les ataquen su fe, hay que defenderse o no hay que meterse en broncas y decir, ¿sabes qué? Si vas a empezar, no entro. Pero sobre todo cuando atacan estas dos, que curiosamente son 2 cosas que atacan bien y bonito, déjenme decirles que esos familiares suyos y cualquier protestante que me está escuchando está trabajando para Satanás. Cuando un protestante, yo no te digo que creas en la presencia eucarística del Señor, pero no te atrevas a decir una galleta, traga hostias y de un montón de cuestiones que ellos dicen. Ellos en ese momento pagarán delante de Dios en el juicio y gravemente. Igual cuando se meten con la Santísima Virgen, fue una mujer cualquiera, etcétera. Hermano, mejor mira, si no la quieres venerar, si no le quieres amar, listo, quédate eso, pero cuida tu lengua. Cuida tu lengua. ¿Tú crees que el Señor no te va a pedir cuentas de que le hayas ninguneado a su madre? Entonces, pero el problema está en que nosotros a veces somos causa de esto. Porque hay mucha gente que estudia, por ejemplo, apologética y sabe defender la Eucaristía y sabe defender la Santa Misa y sabe defender la devoción a la Virgen María y comprobar que nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos y sabe todo eso, pero no es adorador de la Eucaristía. No se reza ni siquiera un misterio del rosario. Discúlpame, hermano, por mucho que sepas teología de la Santa Misa y de la Santísima Virgen, tú eres una piedra de tropiezo para los protestantes. Los protestantes están blasfemando contra estas 2 cosas tan importantes para la iglesia porque contigo ven simplemente a alguien que sabe mucho de la Santa Misa, que sabe mucho de la Virgen, pero no una persona que es coherente con eso que sabe. Última cosa. Esta imagen, este sueño de San Juan Bosco es un tema escatológico. La escatología habla de los últimos tiempos, ¿verdad? De los últimos tiempos. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no sé si... No van a alcanzar a ver, está muy chiquito. ¿Alguien se acuerda qué letrero venía en el pilar de la Virgen? Yo se los dije en latín, pero se los traduje a la hora de estar diciendo el sueño de San Juan Bosco. ¿Qué decía en el pilar de la Santa Virgen, de la Santísima Virgen? Auxilio de los cristianos. ¿Y en el de la Eucaristía? ¿Quién se acuerda? Bueno, como no tenemos tiempo, ya les digo, ayuda de los creyentes. Cuando tú dices auxilio de los cristianos y ayuda de los creyentes, son 2 verbos, fíjate, auxiliar y ayudar. El auxilio, tú pides auxilio cuando es una
emergencia. Tú puedes pedir ayuda y no necesariamente es una emergencia. Pero el auxilio es cuando tú estás en emergencia. Curiosamente, el Papa está diciendo que la iglesia es actualmente un hospital en campaña, es decir, de estos que están en guerra. Es decir, que los que asisten van muy graves. Te daría varias explicaciones de esto, ya no tengo tiempo. Lo único que te quiero decir es, primero, necesitamos reconocer nuestras heridas. Necesitamos que tú vengas al Santísimo y le digas: Señor, dime de dónde estoy herido, porque posiblemente tú te estás desesperando porque tienes un carácter que nada más te tocan y ya revientas, y tú te frustras porque tú te confiesas y le dices: Señor, pero yo quiero ya no ser así, etcétera. Pero no identificas la herida. Tienes que reconocer que la mayoría de los que estamos en la iglesia venimos de familias casi disfuncionales, estamos heridos. Y no hay problema con eso si estás bien agarrado a estas dos pilares. Por eso déjate de pedir ahí en el Santísimo que para que no me quiten la casa o para que mi hijo, etcétera. Primero dile: Señor, posiblemente yo sea el primer problema. Aunque me duela, dime de dónde estoy herido, dónde mi alma está diciendo auxilio, para poder refugiarme y ser sanado. No tengo tiempo, pero se las cuento rápido. La experiencia de un sacerdote amigo mío. Ya le he contado muchas charlas para aquellos que han escuchado mis material, pero para los que no, una señora estaba con este amigo sacerdote que tiene unos dones muy especiales de sanación, liberación, y el sacerdote detecta: esta persona está bloqueada, identifica, y el Espíritu Santo le da claridad de que tiene un problema con su mamá, y le dice: señora, hasta que usted no sane esto con su mamá, no va a poder avanzar en su vida espiritual. Usted que sabe, ni me conoce. No, se encorajinó la doña. Entonces le dijo: pues bueno, si no le gusta la medicina, váyase, señora. Se fue. Al mes regresa y el padre, mi amigo, le dice: ¿qué pasó? No, padre, pues déjeme le explico. Hace unos días estaba hablando por teléfono con mi mamá y dijo algo que yo no sé. Fue como que picó algo dentro de mí, y entonces me solté: por tu culpa me abusaron, por tu culpa esto, por tu culpa esto, y por tu culpa esto, y por eso te odio, y le colgué, padre. Y el padre, mi amigo, le dice: muy bien. ¿Cómo que muy bien? Sí, le pusiste nombre a tu herida. ¿Está bien odiar a su mamá? No. ¿Pero las cosas son así? Sí. Tienes que decirte la verdad, tú odias a tu mamá. Y fíjate que ya te ayudó a reconocer la herida, y lo que tú estás viniendo conmigo es pidiendo auxilio de esto. Y le dice la señora: no, es que ni siquiera le pido auxilio por esto, porque ahí no terminó la cosa, padre. Entonces, a ver, dime, ¿qué pasó? Cuando le dije a mi mamá: y por eso te odio, y le colgué, volteo y atrás está mi hija, y mi hija me dice: qué curioso, mamá, muchas cosas de las que le acabas de decir a mi abuelita yo te las podría decir a ti. Y dice: padre, eso me mató, porque yo le juro que nunca yo he querido hacerle daño a mi hija, y menos lo que me hizo mi madre. Pero por no reconocer la herida, estás fregando a tus hijos. Entonces, el letrero de la Santísima Virgen: auxilio de los cristianos. Ya mínimo te doy una chance. Cuando reces el rosario, deja de estar como matraca: Dios te salve María. Realmente medítalo. Ofrécete a la Santísima Virgen, que es quien te va a ayudar, te va a auxiliar, ¿verdad? Cuando estés delante del Santísimo, diles al Señor: Señor, aunque me duela, dime mi verdad. Pero también la columna de la Eucaristía dice: ayuda. Nadie está totalmente fregado que no pueda ayudar a otro. Aunque tú estás pidiendo auxilio al Señor porque tienes un montón de heridas, nadie está del todo fregado como para no tender una mano. Pero si tú no estás unido
a Jesús Eucaristía, vas a darte de víctima. No me pidan a mí porque yo soy la herida, yo soy la enferma, Si te fijas, los santos podían estar pasando por tormentos y estaban pensando en el prójimo, estaban pensando hasta en sus verdugos. Una persona que se da de víctima, por mucho que sea víctima, no le sirve al Señor. No le sirve al Señor. Está buscando una mala lástima. Llévate esto. Si tú te acercas a Jesús Eucaristía, te vas a dar cuenta que aunque sí estés muy fregado con muchas heridas y todo eso, no estás del todo, que hay áreas en donde tú puedes tender la mano a otras personas más necesitadas que tú. Y te pongo nomás un ejemplito muy sencillito. Hoy te pega un cáncer que te tira, terminal, te tira en el hospital. Va a ser muy duro para ti. Pero de pura casualidad te has puesto a pensar de que en el cuarto de al lado hay una persona con tu mismo cáncer, pero que no tiene fe. Dime si eso no es inmensamente peor. A los católicos nos hace falta salir de los chantajistas, dramáticos, víctimas, y empezar a reconocer que por lo que yo estoy pasando, están pasando otros, pero por ejemplo, sin fe. Eso es un infierno. Imagínate si tú tienes un hijo descarrilado, pero mínimo tú tienes fe. Imagínate, ponte en los zapatos de una señora que tiene el mismo problema con su hijo y no tiene fe. Y que tú no te compadezcas de esas almas y que solamente vayas al Santísimo a clamar por ti y no por las almas en general. Esto no es litúrgico. Hay unos sacerdotes que dicen en el momento de las peticiones, digan sus peticiones, eso no se tendría que hacer, pero bueno, ya cuando lo dicen, digo, mínimo lo hiciéramos bien, porque nomás escuchas a gente, por mi mamá que tiene cáncer, por mi hijo que está en la cárcel, Estamos mostrando que somos unos egoístas. ¿Qué te cuesta decir, por los que tienen cáncer, ahí va a entrar tu mamá? No, pero es que es tu preocupación, es tu mamita, tuya. Tu hijito que está en la cárcel, los demás que se refundan ahí en la cárcel, ¿verdad? Fíjate, pon la atención, la siguiente misa, pongan atención a las oraciones y van a ver cuántas oraciones se dicen en plural, no en singular. La inmensa mayoría de las oraciones de la Santa Misa son en plural. Vamos, hasta en la Sagrada Escritura. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dice, cuando oren digan así, Padre mío que estás en el cielo. Así, ¿no? ¿Cómo era? Nuestro. ¿Y por qué se me hace que cuando vamos al Santísimo, lo de nuestro no sale? Es cosa como para pensarlo, ¿eh? ¿Y esto por qué? Porque el Papa Benedicto en los 60s, era un sacerdote todavía, no era cardenal, dice que la iglesia del futuro va a ser una iglesia más pequeña, pero más auténtica, más transparente. El Papa, ya siendo Papa, dijo que la iglesia no tiene que ser atractiva, sino transparente. Que la iglesia del futuro va a ser una iglesia pobre. Me podría alargar mucho explicándoles esto, pero para mí la manera de cómo viene trabajando el Papa Francisco es una manera de que Dios nos está diciendo, váyanse preparando para lo que viene, que va a ser duro. Simplifíquense a la buena, porque si no los van a simplificar a la mala. Porque escucha el Papa Francisco y nos está diciendo, atiende a los pobres, deja de estar reteniendo cosas, lleva una vida más sencilla, más sacramental, más de oración, que te duelan los pobres, los necesitados, etc. Para mí ese es un aviso de Dios que nos está diciendo, ya vienen las barquitas estas, ¿eh? Y la manera va a ser agarrándonos de estas dos columnas fuertemente. ¿Por qué? Con esto termino. Dice el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI,
El futuro de la fe y de la iglesia depende del trato a la liturgia. Porque la liturgia, lo primero que te dice es: Dios es primero. Y aquí les muestro, con eso cierro, unas imágenes. Esta imagen es la patrona de China. Esto está en una torre alta de una iglesia en China. Si se ven, es la Santísima Virgen con el Niño Jesús, y lo que tiene abajo es un dragón. Está pisando el demonio. Pero me gusta, al menos a ella le he consagrado, a esta advocación le he consagrado mi trabajo misionero, porque esto es lo que nos viene, ¿eh? O sea, el dragón ya nos viene. Y si no estamos con aquella que pisa la cabeza de Satanás, ¿para qué? Para levantar a su hijo, porque la Virgen nunca se pone como centro. Cualquier persona que me diga: no, yo quiero mucho a la Virgen, le hago su rosario, ¿o sí? ¿Y viene a misa y adora a Jesús en Eucaristía? No. Revise su devoción mariana, porque hasta lo que yo sé, lo único que quiere la Virgen es que lleguemos a su hijo. Y fíjate qué imagen tan escatológica de los últimos tiempos. El dragoncito, decía Juan Pablo II, y también lo decía el Apocalipsis, cada vez va a ser más agresivo porque sabe que le queda poco tiempo. ¿No se les hace curioso de que más del 50% de los matrimonios se estén divorciando? Las persecuciones que estamos teniendo, tanto religiosas como políticas. ¿Quién puede decir que cada vez estamos mejor en el mundo? El dragoncito viene. Yo personalmente ni miedo le tengo. ¿Por qué? Porque si estás agarrado de aquella que le pisa la cabeza y que levanta a Jesús como el ideal principal de nosotros, ni qué temer. Les pongo aquí otra. Aquí sí se ve ya más bien, si se fijan. Está pisando y está levantando. Y lo más hermoso es que esta advocación, los chinos le dicen de dos formas. De acuerdo al lugar, Nuestra Señora de Sheshan, que es la ciudad Sheshan, y la advocación, el nombre, le es Sotse. Y Sotse significa auxilio de los cristianos. O sea, el mismo título del sueño de San Juan Bosco, que se le apareció ahí la Virgen como auxilio de los cristianos, mira aquí cómo se presentó. Va a auxiliar porque el dragón está suelto, ¿eh? Y porque tenemos que estar en batalla. Y aquí no me preocupo tanto si tú sabes mucha teología o si eres un santazo. A mí me preocupo si tú eres cínico, si te das por vencido, si te desilusiones y quieres tirar la toalla a las primeras de cambio. Porque estamos en guerra y necesitas dar la batalla. No, pero yo no quería caer en ese pecado. Pues te levantas, está la confesión y sigues dando la batalla. Santa Teresita decía que los que se desilusionan son un nuevo tipo de soberbios, de arrogantes. Y nada más importante que la Santa Misa. La Santa Misa es la mejor preparación para la batalla. Terminamos aquí. Me hubiera gustado alguna pregunta, pero ya se cubrió la hora y media. Entonces lo que voy a hacer es, si hay alguno que tuviera alguna pregunta, voy a dejar mi información. Puedes escribirme un correo electrónico o agregarme ahí a las redes sociales. Si no quedó muy claro, y si no, pues hay mucho material que tengo en mi website en donde lo puede escuchar. Si alguno no sabe meterse en muchas cuestiones de internet y todo eso, traigo, creo que nomás son como 4 CDs, 4 títulos CDs. Me manejo también gratuitamente con los CDs. Si alguien quiere dar una donación, me ayuda a duplicarlos. Pero si alguien no tiene ni siquiera para una donación, no tenga problema, o sea, que deje la vergüenza en la silla y tómelo gratuitamente. Para los que sepan un poco más de tecnología, en mi tarjetita van a ver la información, porque también tengo una aplicación para el teléfono en donde pueden escuchar todas las charlas gratuitamente en audio. Y yo creo que con eso se puede complementar más, ¿no? Como ven,
He intentado poner un poquito de bases, porque de nada me servía decir, miren, en el Padre Nuestro no se tiene que dar las manos, aquí se tiene que estar arrodillado, etc. Si no, vemos primero las bases. Si Dios lo permite y otra vez que ande por acá, podemos hacer la segunda y ahora sí meternos en caso por caso. ¿Por qué no se puede, no, en el Padre Nuestro no nos tenemos que dar las manos? ¿Qué significa tener las manos juntas? ¿Por qué arrodillados en ciertas partes? El vestir, cómo comulgar, tantas cuestiones litúrgicas que yo sé que muchos hay dudas, pero si no ponemos la base y les hubiera dicho todo esto, pues es como el niño que le explicas a sumar, etcétera, pero no sabe ni para qué le van a servir las matemáticas. Sí te hace una operación, pero, o sea, no le dice nada, ¿eh? Entonces, preferí mejor primero poner unas bases y ya les digo, si en otra ocasión se presta la oportunidad, poder ya tomar caso por caso a nivel litúrgico, ¿eh? Vamos a terminar haciendo una oración. Cierren sus ojos así como están sentados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar las gracias porque tu promesa de que estarías con nosotros hasta el fin del mundo la cumpliste al quedarte en la Eucaristía. Señor, te queremos pedir perdón por todas las veces que te hemos abandonado en tu presencia eucarística. Te pedimos que ardamos de adoración por ti. Te damos gracias porque nuestra parroquia es una de las privilegiadas en las cuales te podemos visitar a cualquier hora del día. Y a ti, Santísima Virgen, tú que eres la mujer eucarística por excelencia, ayúdanos a ser profundos adoradores de Jesús Eucaristía. Pero una vez de ser adoradores y de comulgar, enséñanos a servir a los más necesitados, que no nos quedemos hipócritamente cumpliendo con cuestiones litúrgicas cuando la liturgia nos manda como misioneros a nuestro hogar, a nuestro trabajo. Mucha gente, posiblemente el único sagrario viviente que van a poder ver somos nosotros. Ni remotamente van a entrar a nuestra capilla de adoración perpetua. Pero ayúdame a ser un sagrario viviente como tú lo fuiste. Decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.